Nos encontramos esta tarde reunidos aquí con Jimmy Silva Mena, es alcalde de Tumbes, de la provincia de Tumbes, región Tumbes, quien se encuentra con nosotros para conversar temas que siempre él ha conversado con nosotros aquí en Prensa Perú respecto a la actualidad política de nuestro país, sobre todo en un año en el que estamos apreciando una serie de aspectos eh, del proceso político de nuestro país y qué mejor que él para poder conversar sobre estos temas. Jimmy, agradecerte tu presencia y tu deferencia por conversar con Prensa Perú a esta hora de la tarde. Fernando, un placer estar contigo a esta hora de la tarde. Siempre es importante dialogar sobre los diferentes tópicos del quehacer nacional y de las regiones del Perú. Estamos casi culminando el año 2024, un año políticamente con muchos conflictos, un año en el que vemos un país que tiene autoridades legislativas y ejecutivas conviviendo una entre otras, aisladas de la realidad, de lo que siente el poblador de a pie. Y eso es importante conversar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos este tipo de políticos hoy? ¿Por qué hoy que no tenemos crisis como la que enfrentamos el quinquenio pasado, que fue la pandemia, la COVID-19, las regiones no despegan? ¿Por qué hoy se ha agudizado la inseguridad ciudadana que afecta transversalmente el desarrollo del país? ¿Por qué hoy vemos una ciudad cercada? Estamos frente a Palacio de Gobierno y no hay accesibilidad a la población, cuando esto debería ser tránsito. Porque hay todas estas restricciones para ingresar tanto a esta zona como a la zona donde está el Congreso, que se supone que son las autoridades que representan a una población y hoy son las autoridades que se aíslan de la población. Así que para conversar estamos aquí. Qué contradictorio, ¿verdad? Cuando concluyes diciendo eh, autoridades que son elegidos por el ciudadano, pero que sin embargo después terminan aislados de ese ciudadano. Esta es una cosa que está ocurriendo en nuestro país. Eh, Hacer política nunca ha sido fácil, tampoco difícil, pero la política de hace 40 años con la política actual ha variado tremendamente, ya sea desde la calidad del candidato, del político, así también como de la solvencia del elector. Es una pregunta importante que te permite reflexionar, porque creo yo que esta situación difícil, caótica que pasa el país, tiene varios responsables. Por un lado, la clase política tan venida a menos, que hoy por lo general se basa en componendas que sirven a determinados sectores económicos. Y por el otro lado también está la población, porque el congresista o el presidente de la República o los gobernadores o los alcaldes están allí porque hay una población que los elige bajo un procedimiento. Y si llegan autoridades con tan baja calidad moral, principalmente, y por otro lado, con tan baja capacidad de conocimiento, de formación, entonces, ¿dónde está esa selección que realiza el poblador para votar por uno o por el otro? Entonces tenemos que reflexionar que todos tenemos que mejorar. Yo soy un convencido que el próximo proceso electoral, el del 2026, en las elecciones nacionales y las elecciones subnacionales, hoy el pueblo se va a tomar pacientemente el cuidado de revisar mejor al candidato. Hoy que el pueblo no puede salir a hacer una marcha porque corre el riesgo de que criminalicen la protesta, porque corre el riesgo o de que muera en la protesta o de que termine procesado penalmente o de que termine detenido o preso. Entonces es un poco que ha controlado esa expresión natural que tenía el pueblo de salir a las calles. Yo pienso que hoy el poblador peruano está esperando las próximas elecciones. Y yo avisoro muchas sorpresas en la próxima elección. Una próxima elección que, por cierto, la clase política se aprobó una reelección ya en el Congreso. Porque hoy tenemos congresistas que van a poder postular a los nuevos cargos de senadores. Hoy tenemos una ley de partidos políticos que dice que van a poder primero postular para ser ya sea diputados, senadores o presidentes de la República, y si no, van a poder postular también a las
elecciones subnacionales. O sea, si no ganan en un sitio, van a querer ir a otro sitio. Y el pueblo se está dando cuenta de todo este manejo político. Hoy que estamos prácticamente a postrimerías, en abril se convoca el nuevo proceso electoral y se siguen cambiando las reglas de las próximas elecciones. O sea, una inestabilidad de leyes electorales bárbaras. Uno de los principales principios del Estado en este tipo de acciones es la predictibilidad. ¿Qué predictibilidad puede haber si las reglas todavía no están claras? Si hoy están buscando que las listas, ya sea tanto parlamentarias o a la presidencia de la República, puedan ser invitados, y se sacan normas porque no cumplen los requisitos los partidos políticos, que hoy a estas alturas existen ya 40 para postular el próximo proceso electoral, donde tienes un Congreso que a toda costa quiere sacar la reelección para que las actuales autoridades subnacionales, llámese gobernadores o alcaldes, puedan ir a la reelección. Y en este mal manejo que se tiene de la cosa pública, va probablemente a haber mucho presupuesto público que debería estar en beneficio de la población, de repente destinado a una campaña política. Eso se persigue con una reelección, o en su defecto desaparecer las organizaciones políticas regionales, los movimientos regionales, porque nunca le han podido ganar en los últimos 20 años en un proceso electoral en cada región. Si tú revisas en este momento las fuerzas más grandes del Congreso, llámese Fuerza Popular, por ejemplo, que tiene una cantidad enorme de congresistas, no tiene un solo gobernador. O la segunda fuerza tiene 2 gobernadores, donde uno de ellos es el líder actual de esa organización política. Entonces, esa debacle política que tienen los partidos políticos en las regiones, ¿cómo la pretenden solucionar? ¿La pretenden solucionar mejorando su labor y su actividad política en las regiones, o sacando leyes para desaparecer a los movimientos regionales? Esa situación es lamentable, pero esa situación también el pueblo la está mirando. Y ahí contra ellos, yo estoy seguro que el pueblo, en su voto, el próximo proceso electoral, va a expresarse enérgicamente, lo que hoy no puede hacer en las calles. Esto tiene que ver mucho con la posición de los partidos políticos en el Parlamento, sobre todo de aquellos partidos políticos, digamos, cuyos líderes de alguna otra manera se han identificado como defensores son pro familia, por ejemplo, señalan que tienen hasta posturas principistas debido a una posición religiosa que puedan profesar, libre por cierto y amparada por la Constitución, pero que al momento del ejercicio de la política, cuando tienen por ejemplo que emitir un voto en el Parlamento, parece que no cumplen la palabra, ¿no? Empeñada, por cierto. ¿Esto qué tanto daño hace a nuestra política actual? En todo caso, ¿hay capacidad de reflexión respecto a la postura de estos líderes políticos? Mira, una pregunta que tiene que ver mucho con la realidad política actual. Estábamos hablando al inicio de la entrevista de los valores de los políticos, estábamos hablando al inicio de la entrevista de los diferentes planteamientos y propuestas que hacían los políticos coherentes, y yo te voy a hablar en concreto de una problemática que tenemos los movimientos regionales del Perú. Los movimientos regionales del Perú, en mayo de este año, fuimos amenazados directamente por el Congreso de la República en una gran parte, por líderes políticos como el señor Acuña, líder político de Alianza para el Progreso, en componendas con Fuerza Popular, en componendas con Somos Perú, pusieron a votación un proyecto de ley que primero hablaba de lo que significa la reelección solamente, y que en plena votación, en un cuarto intermedio, entre gallos y medianoche, vulnerando el reglamento del Congreso, sin lo que significa un dictamen, sin lo que significa una aprobación de comisión, incorporan un texto sustitutorio para eliminar a los movimientos regionales. Y logran una votación calificada exigida por la ley de 91 votos, de 87 que necesitaban, logran 91. Y a partir de ahí, los movimientos políticos, los movimientos regionales en las distintas regiones del Perú, mediante una asociación que existe hace mucho tiempo, que son la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, nos pusimos a trabajar contra este intento de golpe contra la democracia. Un Congreso de la República que se supone que defiende contra los golpes de Estado, también le da un golpe a la democracia, pretendiendo eliminar de un plumazo a los movimientos regionales y estableciendo una reelección
que ya el pueblo en su momento se pronunció. Pero a pesar de ello, avanzaron con esto. Trabajamos los movimientos regionales con distintas bancadas. Hemos ido a todas las bancadas de los partidos políticos que están representados en el Congreso, salvo las que no nos han recibido como Fuerza Popular, como Alianza para el Progreso o como Somos Perú. Pero nos hemos sentado con bancadas como, por ejemplo, Renovación Popular, donde, por cierto, un 5 de julio, su presidente del partido, el actual alcalde de Lima, el señor López Aliaga, su representante de bancada, el congresista Muñantes, en una conferencia de prensa, indicaron, conferencia de prensa que participaste tú, donde indicaron que en la segunda votación le iban a dar el respaldo a los movimientos regionales del Perú. E indicaron que incluso cuando ellos habían discutido en comisión, nunca se había hablado de la eliminación de los movimientos, sino se había hablado de subirle la valla a los movimientos. Y el señor presidente del partido, el señor López Aliaga, dijo que los movimientos regionales llegan a sitios donde los partidos políticos no pueden llegar. Esa propuesta que ellos le hicieron al Perú, no solo a los movimientos regionales, de apoyar la democracia regional, en una segunda votación, ¿se ha cumplido? No se ha cumplido. Y ahí hay un acto de reflexión todavía frente a este intento que sigue la clase política de eliminarlo. Porque, ojo, ya hubo una segunda votación. Y en esa segunda votación no pudieron lograr la votación calificada que necesitaban para eliminarlo. Lograron de 87 votos que necesitaban 76. Pero estas fuerzas políticas, y vuelvo a repetir, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, ahora persisten e insisten en este acto indebido. Recientemente, el 5 de diciembre, Acción Popular se ha pronunciado en un plenario en contra de la reelección y en contra de la desaparición de los movimientos regionales, indicándole a su bancada que tienen la sagrada misión de defender la democracia y de trabajar directamente en beneficio de la población. Y el 7 de diciembre, otra organización política, como Podemos, ha sacado un comunicado, y un comunicado a la opinión pública que hay que alertar, porque aquí está haciendo una denuncia de que existieran organizaciones políticas dentro que están tratando componendas con el objeto de lograr la reelección, concentración de poder y eliminación de los movimientos regionales. Y hacen un llamado a las diferentes organizaciones nacionales y locales y sociales para estar alerta contra esto que pretende el Congreso de una forma totalmente irregular e ilegal, de desaparecer a los movimientos regionales del Perú, instaurar una reelección para usar un presupuesto público que debiera estar destinado a mejorar las condiciones de los ciudadanos. Y esto es lo que está pasando. Ahora, la población debe ver qué organizaciones políticas han manifestado públicamente su respaldo a los movimientos regionales del Perú. Y si ese respaldo se está dando, y es el pueblo el que evalúa, si hoy hubieran organizaciones que no son capaces de cumplir su palabra y están pidiéndole al pueblo una oportunidad para gobernar el Perú, yo estoy seguro que vamos a reflexionar mucho en estos días que quedan para que el Congreso termine la legislatura de este fin de año y podamos, los movimientos regionales del Perú, estar tranquilos que vamos a estar todos, sin excepción, en el próximo proceso electoral. Cabe resaltar que para los movimientos regionales que hemos actualizado el proceso, todos nuestros planillones, todas nuestras listas, todo nuestro padrón, ya lo hicimos. Si bien es cierto, no ha sido convocado el proceso electoral todavía, pero ya hay plazos que se han vencido, como el plazo de julio para ser candidatos, inscribirse en un partido político para ser candidato a la lista presidencial, o ya sea diputado o senador, o para ser candidatos a un gobierno regional o a un gobierno municipal, o a ser regidor o consejero. Esos plazos ya se vencieron. Ese planteamiento lo tiene que tener el Congreso claro, que no solo se estaría atentando contra los movimientos regionales, sino también contra el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. El Parlamento peruano parece que está un poco alejado de su agenda propia, original, su esencia misma,
si bien es cierto, tiene que ver estos temas políticos que los está viendo, pero hay temas que el país requiere una atención, sobre todo de su Parlamento. ¿Crees tú que la agenda del Parlamento está alejada de la agenda del ciudadano? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu parecer? La agenda del Parlamento, de los congresistas, en su gran mayoría, y la agenda del Ejecutivo, liderada por la señora Presidenta de la República, están muy alejados de la real necesidad que tiene nuestro país. Ellos están en este momento en el Congreso en una agenda de cómo adecúan normas electorales al próximo proceso electoral para que los que hoy están en el Congreso se sigan quedando en el Congreso o en otros cargos. Y por eso es que pretenden desaparecer movimientos regionales, por eso es que pretenden reelecciones, por eso es que adecúan las normas. Como tú decías, están haciendo una camiseta a su medida. A su medida, ya. Cuando hoy la agenda del país es el descontrol de la inseguridad ciudadana. El país está polarizado entre la incapacidad política de las actuales autoridades y una metástasis, una agudización de la delincuencia en nuestro país. Hoy vemos cómo el sicario entra, mata, pone explosivos, pone granadas. La población está totalmente al descubierto, desprotegida. Y no se hace nada salvo declarar en emergencia determinadas regiones del Perú. Con una declaratoria de emergencia no resuelves el problema. Una declaratoria de emergencia es un acto legal, una condición que tiene que ir de la mano de un plan de trabajo, de desarrollo, de intervención y de acción. Por lo tanto, esa falta del principio de autoridad, esa falta de capacidad, es la agenda del país en este momento. El país necesita una acción concreta, contundente, que demuestre en un tiempo real resultados efectivos contra la delincuencia. Resultados efectivos que generen condiciones de mejorar la condición laboral del ciudadano peruano. Hoy vemos cómo el ama de casa, cómo el trabajador de a pie, el comerciante informal, está sufriendo este problema económico que tenemos en el país. Aparentemente hay una tranquilidad macroeconómica, pero la ama de casa cuando va al mercado siente que las cosas han subido, ¿no? O sea, a manera de anécdota dice la presidenta que con 10 soles se hace sopa, segundo y postre, pero eso es en el mundo ideal de ella, no en el mundo real de nosotros los peruanos. El mundo real de nosotros los peruanos es otro. Entonces allí hay que trabajar, allí hay que mirar evidentemente el próximo proceso electoral, porque somos los políticos, son los políticos actuales los que están en su cargo, los que debieran generar estas condiciones y hoy están apartados de su realidad. ¿Cuál es la agenda política de la señora Presidenta de la República que vemos permanentemente? Temas de orden personal de ella, de su familia, del tema suntuoso, de las joyas que usa, de los temas de cirugía. ¿Realmente hay un debate en el país de la mejora de la educación? ¿Realmente hay un debate en el país de lo que significa la salud desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista privado, desde lo que significa que el ciudadano natural, del ciudadano que está más desposeído en nuestro país, tenga una seguridad en salud? El primer nivel de salud está debidamente atendido a nivel nacional. ¿Qué política hay? ¿O qué política hídrica hay en nuestro país? Hoy que las luchas ya van a ser por el agua, por el líquido elemento. Esos son los temas que hay que discutir. Hay que hablar sobre una política de fronteras, de seguridad de fronteras, una política que hable del Perú en sus distintas fronteras y que incorpore la parte internacional al desarrollo de sus regiones. Esos temas tú no los encuentras en un congreso. Tú encuentras en un congreso que en 2 días quieren aprobar una ley de presupuesto y van hasta las 11:30 de la noche para aprobar una ley de presupuesto, entre gallos y medianoche, a la luz de las componendas de que qué quieres, qué quiero que votes, para qué quiero que te den. ¿Es responsable discutir una ley de presupuesto en 48 horas? ¿O lo correcto sería
que desde 20 días antes, un mes antes, se esté discutiendo la ley de presupuesto con una transparencia única, donde los sectores estén debidamente representados, donde la ley de presupuesto obedezca a un cierre de brechas, obedezca a una política pública y no obedezca a componendas de personas o de grupos que buscan una protección económica o una situación económica distinta o irregular. Eso debe terminar en nuestro país. Bueno, y hablando de agenda, Jimmy, finalmente, ¿cuál es ahorita la agenda que ustedes están liderando como líderes regionales de movimientos regionales aquí en Lima? ¿Cuál es la agenda que ustedes ahorita tienen? A ver. La Asociación de Movimientos Regionales del Perú, liderado por nuestro amigo Freddy Braco, del cual soy dirigente nacional de dicha asociación, tenemos la agenda de que el Congreso de la República respete lo que ya, gracias a Dios, un sector del Congreso ha decidido. No a la reelección, no a la desaparición de los movimientos regionales del Perú. Los movimientos regionales del Perú estamos vigentes, vamos a estar en el próximo proceso electoral y esa situación la vamos a consolidar desde el Congreso o desde los tribunales judiciales o desde el Jurado Nacional de Elecciones. Pero el pueblo peruano va a tener a los movimientos regionales participando. Esa es la agenda. Y para eso estamos aquí, para eso seguimos conversando, para eso invocamos a Renovación Popular, que ofreció el 5 de julio de este año respaldar a los movimientos regionales, y en una segunda votación no se ha cumplido dicho compromiso y esperemos que se cumpla. Por eso es que estamos respaldando el comunicado sacado por Acción Popular el 5 de diciembre, o sea, hace algunos días, el comunicado sacado y la alerta dada por Podemos el 7 de diciembre, y las demás organizaciones políticas con las que nos hemos reunido, el bloque magisterial, nos hemos reunido conjuntos por el Perú, nos hemos reunido con Honor y Democracia, hemos estado reunidos con el almirante Montoya, con la doctora Ichaíz, hemos estado reunidos con lo que significa el congresista Bermejo y toda una serie de congresistas que todavía son conscientes de que el Perú necesita a los movimientos regionales del Perú para tener un equilibrio en la democracia y en la política nacional. Ahora, sabemos que tú también estás trabajando, se conoce mucho tu ascendencia y tu figura porque has sido alcalde de Tumbes. Esta vez aspiras a ser el gobernador regional de Tumbes. Tumbes tiene una realidad peculiar, tú siempre lo has dicho cuando has sido alcalde, que es la entrada al Perú desde el norte. Y como puerta de entrada dentro del espectro regional, ¿cuáles son tus propuestas? Bueno, como tú bien lo has dicho, ya fui alcalde de la provincia, se logró quintuplicar el presupuesto local que teníamos de 35 millones en un periodo de 4 años que tiene para ejecutar ordinariamente Tumbes. En el proceso que lideré como alcalde, logramos ejecutar entre obras licitadas, concluidas, recepcionadas, en proceso de selección o con contrato firmado, más de 247 millones de soles. Hemos logrado alianzas internacionales. Estuvimos en una pandemia, dimos la cara, gracias a Dios estamos vivos, logramos vacunas a nivel internacional y una serie de acciones. Logramos encaminar a Tumbes desde el punto de vista municipal en un camino de desarrollo. Dejamos muchos proyectos de agua y desagüe. Hay que cerrar esa brecha. Y hoy, desde una propuesta regional, vamos a unir en bloque a las 13 municipalidades para que ese sea nuestro principal indicador. El cierre de la brecha de saneamiento de agua y desagüe. Ser una de las regiones que tenga el índice más bajo de anemia. Ser una de las regiones que al final de un gobierno regional podamos ser una de las regiones más seguras del país. Darle cumplimiento a una serie de promesas que se hacen desde el aspecto regional. Hemos escuchado a los últimos 4 gobernadores regionales hablar de hospitales para Tumbes. Tenemos un hospital de más de 100 millones inutilizado, otro en procesos de construcción. No tenemos un segundo puente, por lo menos. No hay una vía de evitamiento, un parque industrial.
no hemos utilizado adecuadamente nuestra condición fronteriza. Estamos trabajando, ya el Congreso de la República ha propuesto una ley para modificar el artículo 71 de la Constitución y liberarnos de esa veta de 50 kilómetros de pobreza, porque nadie puede invertir desde el extranjero en esos 50 kilómetros de línea de frontera, se está reduciendo a 20 kilómetros. Estamos ayudando a trabajar allí esas cosas. Hay una propuesta clara y concreta de todas esas necesidades, cerrar esa brecha e incorporar a Tumbes en el desarrollo de un país. Esa es una propuesta clara, una propuesta de renovación tumbesina, pero que hoy por hoy, como líder de Renovación Tumbesina y como líder de los movimientos regionales del Perú, estamos trabajando aquí en Lima, el que el Congreso se siga manteniendo hoy en la línea de no a la reelección y no a la desaparición de los movimientos regionales del Perú. Bien, Jimmy, caramba, ha sido un gusto. Sabemos que vas a cumplir más tarde algunas agendas también de trabajo importantes en otros medios de comunicación aquí, creo que en el Callao, ¿verdad? Así y es. otras reuniones más que vas a tener con líderes aquí en Lima, líderes políticos, por cierto. Queremos agradecerte el tiempo, Jimmy, la oportunidad que tenemos de conversar contigo. Y cada vez que vienes a Lima siempre nos concedes esta oportunidad porque estamos atentos a tu llegada para conversar estos temas que tanto le interesan a nuestro público. Fernando, es necesario hablar con los distintos líderes regionales del Perú. Es necesario hablar de política constructiva. La política es el arte de hacer el bien común. No puede ser que hoy nuestro país esté capturado o por la delincuencia común de las calles, que la lideran sicarios y mafiosos, o por la inestabilidad política del Congreso y del Ejecutivo, que tienen zozobra un país. Yo creo que también nuestro pueblo, nuestros ciudadanos han aprendido la lección de elegir con mucha deficiencia. Y hoy se va a pensar mucho. Yo estoy seguro que tú, poblador, vas a castigar con tu voto a aquellos que hoy se pretenden entornillar en un Congreso o en cargos públicos sin mayor resultado para la población. Ese es el llamado, a reflexionar también como población, a reflexionar como ciudadanos, a pensar que en el próximo proceso electoral tenemos el poder de elegir a personas con capacidad moral y con conocimiento, que respondan a las justas necesidades de un pueblo y que no respondan a componendas. Y hoy tengamos patriarcas de la componenda, como por ejemplo el líder de Alianza para el Progreso, o los líderes de Somos Perú, o los líderes de Fuerza Popular. Esas componendas de grupos políticos no son las necesidades de un pueblo. El pueblo necesita autoridades con conocimiento, con capacidad, pero con mucha humildad y con mucha emoción social. Gracias, Fernando. Siempre para conversar contigo. Gracias por